Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a colocar más calor entre nosotros. Hay un cántico para los niños que dice que si Jesús te satisface, da 3 palmas, ¿está bien? Así que vamos a cantarlo con mucho cariño. Miren, bien sencillito, dice así. Si Jesús te satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da 3 palmas. Allí donde estás sentado, saluda al que está a tu lado y bríndale una sonrisa. Si Jesús te satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas otra vez. Qué maravilloso. Bueno, sin más preámbulos, entonces yo dejo con ustedes a la doctora Marianela. Un aplauso para ella. Así es. Bueno, yo les voy a hablar de un tema bien importante en oftalmología. Es incluso para los oftalmólogos es una emergencia oftalmológica, que es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se produce porque aumenta la presión del ojo. Es muy importante la forma como se presenta el glaucoma y las razones por las que consideramos una emergencia es porque el glaucoma se presenta generalmente de manera silenciosa y es una enfermedad que deja ciega a la persona. Cuando es diagnosticada muchas veces ya está avanzada, justamente porque su forma de presentación es silenciosa. Son varias las causas que pueden producir un glaucoma. Hay un glaucoma que es el glaucoma primario de ángulo agudo, que es un glaucoma simplemente que se produce generalmente por factores genéticos, predominantemente en hombres mayores de 50 años, generalmente de raza oscura, y se presenta simplemente sin ninguna causa o razón, y se presenta igualmente de manera silenciosa. La persona se da cuenta de que tiene glaucoma porque comienza a presentar unos síntomas y en el momento en que ya presenta los síntomas ya la persona ha perdido una gran parte de la visión generalmente, y esa es una de las razones por las que es una emergencia. Actúa silenciosamente, deja ciega a la persona y cuando la persona se da cuenta ya ha perdido gran parte de la visión. El glaucoma también se puede producir secundariamente a traumatismos, a uso de medicamentos, a algunas enfermedades, al consumo excesivo de algunos medicamentos como por ejemplo los esteroides. Personas que sufren por ejemplo de enfermedades inflamatorias, las personas que sufren de artritis, de lupus, las personas que sufren de algunas enfermedades inmunológicas en las que se ven obligadas a tomar un alto consumo de esteroides. El esteroide produce, digamos, un daño en el ojo que termina produciendo lo que es el glaucoma. El glaucoma es simplemente presión alta en el ojo y dependiendo de la causa que lo produce va a ser primario o va a ser secundario a cualquiera de estas razones. Okay. La forma como se presenta el glaucoma es simplemente, como les decía, un aumento de la presión del ojo. Normalmente nosotros tenemos lo que se llama, a lo que ustedes ven aquí, procesos ciliares. Eso es como un músculo que está en el ojo, en el cual se produce líquido, que es el líquido que está dentro del ojo y que normalmente se mantiene en una cantidad constante y sufre como un recambio. Se produce el líquido en los procesos ciliares. Este líquido va a estar distribuido en todo el ojo y pasa a lo que es la cámara anterior del ojo, que es la parte que nosotros vemos, y se drena a través del ángulo del ojo por una pequeña malla trabecular. Son como orificios, por supuesto, muy pequeños. Imagínense, es la parte que está, como decir, alrededor, la parte negra alrededor, todo el borde, pero internamente es literal como si fuera un drenaje, que es el drenaje del ojo. Entonces, por una parte, los procesos ciliares produce el líquido, se recambia el líquido que está dentro del ojo
y el exceso de líquido se drena por el ángulo del ojo en esa malla trabecular que es como decir el orificio de los laterales, ¿ok? Entonces, en muchas oportunidades, la forma como se produce el glaucoma, ¿verdad?, viene dada o porque hay un exceso de aumento de líquido en el cual el ojo o la malla trabecular, el ángulo del ojo no puede drenarlo, entonces ya el ojo aumenta la cantidad que antes era una cantidad constante, comienza a aumentar, se produce la presión alta del ojo y es necesario algún tipo de tratamiento para poder controlarlo. Hay otra parte u otra causa, mejor dicho, que no viene dada por un aumento de los procesos ciliares, sino más bien por una disminución de su drenaje. Entonces, los procesos ciliares mantienen constante su producción, que es, digamos, la producción normal, pero por alguna razón está obstruido el drenaje. Entonces, empieza a haber un acúmulo dentro del ojo, que es lo que produce la presión alta en el ojo, que se llama hipertensión ocular. Aquí tenemos, ¿verdad?, qué efectos causa esa presión en el ojo. En la foto número 1, ¿verdad?, eso es lo que es un ojo normal. Estamos hablando del nervio óptico, de la parte interna del ojo, que es el nervio óptico, es el que le da al ojo la sensibilidad de poder ver, de percibir las imágenes. Hasta la radiografía, hasta la foto número 4, ¿verdad?, podemos considerar lo que es normal. Eso puede ser normal la número 1, como puede ser normal el número 4, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven aquí alrededor, todo esto es nervio óptico. Y este orificio es la entrada del nervio óptico al ojo de lo que es la vena y la arteria. Cuando hay un aumento de la presión del ojo, ese líquido excesivo, no importa cuál sea la causa, va a generar presión en este orificio, que es la parte más sensible del nervio óptico, y a medida que progresa el aumento de la presión, se va abriendo y se va abriendo hasta que llega el momento en que todas las fibras del nervio óptico mueren y se pierde la capacidad de la visión. Cuando yo les decía que para nosotros el glaucoma es una emergencia, es porque es así. Muchas veces las personas se dan cuenta en este estadio o en este estadio, porque lamentablemente una de las formas de presentación del glaucoma, ¿verdad?, es que así como ustedes ven que se va abriendo el orificio desde adentro hasta hacia afuera, en nuestro ojo o nuestra visión es de forma inversa. Tú puedes seguir viendo, la persona que sufre de glaucoma no tiene una alteración visual y simplemente se le va acortando el campo visual. En la medida que abre adentro el nervio óptico, abre el orificio. Ese orificio se abre porque se van destruyendo las fibras del nervio óptico. En esa medida en que se va destruyendo el nervio óptico de adentro hacia afuera, en esa medida nosotros vamos perdiendo la visión de afuera hacia adentro. Entonces, él actúa silenciosamente porque muchas veces pasa desapercibido. La persona, oye, sufre mucho dolor de cabeza y generalmente es la causa más frecuente, o a veces incluso ni siquiera lo percibe. El ojo es flexible, se va estirando, pero allá está haciendo un efecto, digamos, una fisiopatología y un efecto dañino sobre el nervio óptico, y la persona se le va ampliando su nervio óptico, se va destruyendo su nervio óptico y la persona no se da cuenta, pero se le va haciendo cada vez más pequeño su campo visual. Y la persona incluso en este estadio, la persona todavía ve en el área central y no se da cuenta que está perdiendo toda la visión periférica. Y llega un momento en que obviamente ya cuando está completamente destruidas las fibras del nervio óptico, la persona queda ciega. Entonces la forma de presentación del glaucoma, que de paso es irreversible, la visión que pierdes no la vas a recuperar. Son fibras nerviosas que se pierden y no se van a reproducir ni se van a recuperar de ninguna manera. El hecho de que sea silenciosa, la persona va perdiendo y a veces se da cuenta ya en el último estadio. Yo en alguna oportunidad en mi experiencia laboral llegué a tener pacientes prácticamente con una visión tubular, es una visión únicamente en el centro, y la persona desconocía que tuviera una enfermedad que se llama glaucoma y probablemente tenía 5 o 6 años. De allí que de verdad lo que es la parte o el glaucoma es tratado para nosotros los oftalmólogos como una emergencia. Todo esto se evita muchísimo
con el chequeo visual de rutina, porque cuando nosotros vamos a hacer un chequeo visual de rutina, tomar la presión del ojo forma parte, digamos, de nuestra principal actividad en la consulta, justamente para determinar esa sensibilidad, que no la vamos a determinar sino el paciente no acude a la consulta, porque básicamente es la única forma. Difícilmente el paciente te llega a ti diciendo, mira, ya no veo. No, el paciente te llega, mira, tengo dolor, me molesta, o a veces incluso, dependiendo del tipo de glaucoma que tienen presentaciones que tienen dolor, etcétera, ya cuando tienen un glaucoma, por ejemplo, de ángulo cerrado. Hay muchos tipos, ¿verdad?, de glaucoma, como les hablaba ahorita, de ángulos abiertos, era donde yo les explicaba que estaba el drenaje, que estaba normal, y en otras oportunidades se cierra el drenaje y se colapsa el ojo. Se colapsa el ojo porque hay producción de líquido, pero no hay por dónde drenar. Y dependiendo de cuál sea la causa que lo produce, así mismo va a ser el tratamiento. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto, que puede ser primario, que era cuando yo le decía que, por ejemplo, se produce un glaucoma sin ninguna causa, con una predisposición genética, ¿okay? Y el glaucoma secundario, como hablábamos también de que habían enfermedades que lo producían, enfermedades de tipo inflamatoria, por ejemplo, como la uveitis, que es una enfermedad inflamatoria del ojo, te lo produce. También hay una enfermedad que es que la parte de color del ojo comienza a desprender el color y literalmente obstruye el drenaje. Y eso es lo que se hace al disminuir, digamos, el drenaje de líquido del ojo, se produce entonces el aumento de la presión. Está también el glaucoma de ángulo cerrado, que es el glaucoma simplemente, la persona tiene un ángulo estrecho por características genéticas y de pronto un día colapsó. Y el secundario, cuando es debido a otras enfermedades o a consumos de algunos medicamentos, y que a lo mejor la persona tiene un ángulo estrecho, es algo genético. Algunos somos altos, otros son bajitos, algunos son más delgados, otros son más gruesos, etc. Bueno, igual, hay ángulos más amplios y hay ángulos más estrechos. Y por supuesto que el que es más estrecho, pues tiene un mayor riesgo de cerrarse y de colapsarse. ¿Okay? En nuestra vida diaria, nosotros eso es algo que va a pasar desapercibido. Generalmente las personas cuando tienen, por ejemplo, un glaucoma de ángulo cerrado, que también es una forma muy frecuente, es la persona que te dice, se me puso un ojo rojo, estoy viendo nublado, tengo muchísimo dolor, y va a la emergencia por eso, y hay que operarla literal de emergencia, porque si no la persona pierde la visión. Incluso a veces hasta se pone el ojo blanco producto de la excesiva presión que hay internamente. Tratamiento para ese glaucoma. Existen muchos tipos de tratamiento del glaucoma. De la causa va a depender de cómo lo vamos a tratar. Si tenemos un problema porque hay un exceso de producción de líquido, pues vamos a dar tratamientos generalmente tópicos, o sea, gotas antihipertensivas, así como el que se toma una pastilla para la presión del ojo, pero gotas que disminuyen esa producción de líquido, y justamente eso va a controlar lo que es la presión del ojo. También existe lo que es, por ejemplo, las cirugías. En caso de que exista un cierre de ese drenaje, entonces hay cirugías donde se abren perforaciones, ¿verdad? Donde se hacen perforaciones con láser que van a hacer que ese drenaje vuelva a abrir y pueda mantenerse, digamos, un equilibrio entre el líquido que se produce y el líquido que se drena, manteniendo constante lo que es el líquido interno del ojo. También se producen, por ejemplo, a veces hay que hacer cirugías porque fallan todos los tratamientos, fallan las gotas, falla el láser, entonces se lleva cirugías que son cirugías bien delicadas, son lo que se llaman cirugías filtrantes. Eso se hace ya en casos cuando los glaucomas están avanzados, para evitar que el glaucoma vaya a dejar ciega a la persona. El glaucoma hoy por hoy es, digamos, una de las causas más importantes en lo que es el área de la oftalmología, nosotros controlar, porque la visión que se pierde no se recupera. Se perdió la imagen. Ay, se perdió la imagen.
Bueno, ya básicamente esta era, digamos, nuestra última, digamos, nuestra última imagen. Bueno, el ir al oftalmólogo, hacerse un control nos va a nosotros prevenir de todo. Un control regular de por lo menos una vez al año es lo que nos va a permitir a nosotros detectar en qué condiciones está el nervio óptico, en qué condiciones está la presión del ojo. Hay personas que tienen enfermedades, como yo les mencionaba anteriormente, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades inmunológicas, las personas que consumen esteroides, los quimioterápicos, también son todos medicamentos que te pueden alterar la condición del ojo. La quimioterapia, por ejemplo, suele producir inflamaciones en los ojos y eso te lleva a que ese líquido sea más espeso, por lo tanto drene menos. Yo siempre ilustrativamente he comparado el glaucoma con un lavamanos, donde el lavamanos es el ojo, y tienes una llave que abres y ese es el cuerpo ciliar que está produciendo un líquido. Si ese drenaje de ese lavamanos se obstruye o se obstruye parcial o totalmente, esa agua de ese lavamanos se derrama. En el caso del ojo no tiene cómo derramarse y ahí es donde comienza a generar esa presión que destruye el nervio óptico. Doctora, una pregunta, ¿es verdad o es bueno que se hagan ejercicio para los ojos, los ángulos? ¿O he escuchado eso yo? Bueno, los ejercicios oculares, en lo que es la presión del ojo, no lo va a modificar, pero ciertamente todos los músculos oculares que se mantengan activos, en nosotros de forma inconsciente, en nuestro diario vivir, mantenemos activamente no solamente los músculos que te hacen girar el ojo para cada lado, sino internamente hay un músculo, que es ese músculo ciliar, que es el que se contrae para tú poder ver de lejos y de cerca. Las ojeras que salen, digamos, ¿se pueden prevenir? ¿Por qué salen? ¿Será lo mismo que usted habla de...? No, el glaucoma es una enfermedad interna del ojo. Cuando tú tienes ojera es por muchas razones. Puede ser que a lo mejor tengas una grasa, porque el ojo está en una cavidad ósea y digamos el globo ocular, todo está revestido de grasa. A veces por efecto de la edad se producen lo que se llaman las hernias grasas, que empiezan a brotarse a muchas personas porque a lo mejor hay una debilidad de la pared y se empieza como a protuir como que fuera cualquier hernia, y muchas veces como es grasa lo que está allí y es muy vascularizado dependiendo, por ejemplo, del clima, también de las personas, por ejemplo, del agotamiento que tenga de todos sus músculos y todo, puede tomar esa coloración que son las ojeras. Una pregunta, que cuando usted va al optometrista que se va a agarrar los ojuelos, él te echa unas gotas para anestesiarte y entonces trata de ver. Ahí él está viendo el glaucoma o no. A veces te toman la presión del ojo y no lo sabes. Como fue de verdad tan improvisado, yo les hubiese traído una foto de cómo se toma la presión del ojo. Por ejemplo, tenemos dos tipos, uno que es de contacto y otro que es de aire. Tú, por ejemplo, vas al oftalmólogo y te sientan en la silla y hay uno que es el aparatico, te colocas las gotas y es el aparatico que hace contacto con el ojo, un contacto mínimo, y allí inmediatamente te dice cuánta presión hay en el ojo. Y está el otro método, que es un método no invasivo, que también se utiliza muchísimo, sobre todo por lo práctico que es, y las mediciones son muy precisas, que es que tú vas, te dicen ponga la cara aquí, se pone así, entonces lo pones y sale como un soplo, un impulso de aire, y ese impulso de aire va a reflejar cuánto tiene la presión del ojo y la persona literalmente ni se da cuenta. Lo que sí es que eso es obligatorio en todas nuestras rutinas. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tú estás separado de lo que es el área de la oftalmología, la optometría. Por ejemplo, en Venezuela no. En Venezuela el oftalmólogo te hace absolutamente todo, desde la parte de optometría hasta la parte oftalmológica, que es toda la parte médica. Aquí está separado, y aquí lo que es la parte de visión, fórmulas de lentes, lo hace el optometrista, y el oftalmólogo va más para las enfermedades. Entonces tú aquí cuando vas al optometrista, el optometrista tiene el examen básico de un oftalmólogo, donde te toman la presión, te ven el fondo de ojo, incluso
los aparatos donde nosotros metemos la cara, por ejemplo, cuando nos van a tomar los lentes, la fórmula de los lentes, porque esos son aparatos que te miden directamente cuál es tu alteración refractiva para luego entonces ellos comenzar a ponerte a ver con cuál lente ves mejor. También está un aparato que tiene lo que te mide la forma de la córnea, que eso también tiene que ver con la presión del ojo. Doctora, entonces cuando el optometrista te hace ese procedimiento, ese proceso, y él pues después te mide, más natural, para darte la medida de la forma. Sí, entonces, él te dice, estás bien. Cuando él te dice esa palabra, o sea, él te puede decir, como lo has dicho, tienes un poquitico de catarata, pero todavía no te preocupes por ese poquitico. Cuando tengas mucha, entonces ya es cirugía o algo así, ¿no? Cuando él me está diciendo eso, ¿qué me está diciendo? Que por el momento estoy bien, no tengo el Sí, glaucoma, es que cuando tú vas a no tengo el glaucoma por ahí cerca, ni correcto, nada. Okay. correcto, porque él te hace un Esa es la despistaje. pregunta. Él se enfoca en lo que es la parte de la fórmula de los lentes, pero te hace despistaje de glaucoma, te hace despistaje de catarata, Correcto. te hace un despistaje completo de lo que es That's el right. ojo. That's right. Aunque no profundice como sí lo hace un oftalmólogo, que el oftalmólogo entonces Claro. te va a hacer otros exámenes y estudios profundo. mucho más profundos. Él te hace un despistaje visual. Por eso es que muchas veces la persona va al optometrista, eso es muy frecuente, y el optometrista te dice, necesitas ir a un retinólogo o necesitas ir a un glaucomatólogo. O sea que el ojo puede sufrir de varias enfermedades. Por lo menos está otra que llaman pingüéculo, que es una carnosidad en el ojo también. Exacto. Sí, sí, esas son enfermedades externas. Pero cuando está iniciando, Es como una carnosidad que hace muy sensible el ojo, que hace que el ojo se ponga rojo con cualquier cosa, pero no pasa de allí. Es simplemente algo superficial. A mí me dijeron, yo lo tengo, me dijeron que no estaba de operación, que eso todavía... que Sí, era bueno, tratamiento, una lo que pasa es que cuando, cuando claro, cuando está muy pequeño no se opera porque es considerado algo estético, pero realmente es molesto. Pone el ojo rojo, no solamente lo pone rojo, arde, te obliga a ti a estar con tratamiento permanente, la parte, oye, de que siempre se te ve ese ojo como irritado, y ya cuando él empieza a montarse sobre la parte, lo que nosotros vemos como negro, que realmente es transparente, que es la córnea, entonces él te empieza a producir defectos visuales. Ya dejas de ver bien, empiezas a ver deforme, porque en oftalmología 1 milímetro son 3 dioptrías de lente, pues 3 dioptrías refractivas, y eso es muchísimo. Por ejemplo, ya a la edad de nosotros, oye, de cerca no vemos, bueno, eso es aproximadamente 2.5 dioptrías. Cuando la pingüécula que él está diciendo se monta en el ojo, te produce por 1 milímetro 3 dioptrías. Oh. Muchas veces, por ejemplo, yo muchas veces o las operé, no solamente como estético, sino porque ya estaban avanzando. Y eso también tiene un componente genético que tú no lo vas a detener, y que por nuestro clima, por ejemplo en Venezuela, la tendencia era que siguiera creciendo. Cuando lo operas, ya, quitas todo completamente. Elimina esa posibilidad de que vuelva a crecer. Lo eliminas antes de que se monte en la córnea. Otra pregunta. ¿La paneuvitis puede ser ocasional o puede ser crónica? No, eso ya es una paneuvitis. La uveitis es una enfermedad inflamatoria del ojo que se produce por muchas cosas, hasta por medicamentos, por traumas, se produce incluso por algunas enfermedades. Ya cuando tú tienes uveitis, eso es crónico. Y cuando estamos hablando de uveitis, es de todos los cuerpos oscuros del ojo, es decir, del cuerpo ciliar. Entonces ya allí está inflamado básicamente todo el ojo internamente. El tratamiento es bien complejo y de paso es crónico, pero sobre todo es bien complejo, y es un proceso que muy frecuentemente produce una pérdida visual importante. Nosotros tenemos un caso de una hermana de la iglesia que tiene la paneuvitis, pero qué cosa, que ella tenía un cáncer en la vejiga, y entonces a causa de tanta quimioterapia, ella dice que ella no ve nada. Dice, yo veo un puntito así, hay que llevarla al baño porque ella no ve, y ella no tenía nada de eso. Porque ella debe tener un glaucoma
justamente secundario a una uveitis. A ver si la puedo pasar con la anterior. Mira, ¿ves? Aquí está, glaucoma uveítico. Es un glaucoma, yo les decía hace rato que, por ejemplo, las personas que consumen muchos esteroides, quimioterapias, ¿verdad? Eran susceptibles de presentar un glaucoma secundario a esos medicamentos, a ese consumo excesivo. Porque cualquiera de esos productos, por ejemplo, en el caso de los esteroides, ellos van a tapar, por decirlo así, producen como un engrosamiento de ese drenaje del ojo, entonces hace que disminuya el drenaje del líquido, se acumula el líquido en el ojo y se produce el glaucoma. En el caso de la uveitis sucede algo parecido. El líquido del ojo es completamente cristalino. Cuando hay una inflamación interna del ojo, que es la coroides, la uveitis, cuando hay una inflamación, ese líquido deja de ser transparente. Tiene muchas células. Es un líquido denso. Es literal como que ustedes agarraran un vaso de agua y a lo mejor un vaso de zumo de cualquier fruta, un vaso de jugo, por ejemplo, de guayaba, que ustedes los ven espesos. Entonces, en la uveitis pasa eso. Se producen tantas células que están en el líquido del ojo, que entonces el drenaje ya se disminuye y se produce ya un glaucoma. Y ella no ve, no es por la uveitis, ella no ve, es por el glaucoma que se produce secundariamente a esa uveitis que es crónica, que eso es muy difícil de tratar, porque ¿con qué se trata la uveitis? Con esteroides. Entonces das esteroides para quitar la uveitis, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Necesitas disminuir la presión del ojo. Entonces todos los medicamentos que tú pones para bajar la presión del ojo muchas veces no logran compensar el efecto que hace el esteroide, el efecto que hace, digamos, ese acúmulo de células en el humor acuoso, es decir, en el líquido del ojo. Entonces se hace muy difícil de tratar y empiezan entonces las cirugías, pero de verdad que cuando tú llegas, por ejemplo, ya a una etapa terminal, es bien difícil el tratamiento. Generalmente los pacientes con glaucoma que no se atienden precozmente, de allí que yo desde el inicio le decía, es una emergencia ocular para nosotros. Cuando tú los atiendes precozmente, buenísimo porque controlas la enfermedad. Pero cuando ya ellos avanzan o lo tomas en etapa terminal, o la enfermedad que está produciendo secundariamente un glaucoma es demasiado fuerte y difícil de controlar, el glaucoma se hace muy poco manejable. Doctora, ella está pidiendo oración a la iglesia porque le van a hacer una prueba. Esa prueba, yo supongo, como usted está explicando, yo creo que va a ser irreversible el problema de ella. No, depende, porque a lo mejor su pérdida visual es porque se produjo una catarata secundaria a todo eso y a lo mejor le operan la catarata y ella ve, a lo mejor no es... ¿La paneuvitis entra dentro de ese proceso o lo es una uvitis? No, la paneuvitis es una inflamación interna del ojo, inflamación de todo lo que es la coroides, el cuerpo ciliar, pero no te va a producir una ceguera como tal. Simplemente te produce visión turbia, porque un líquido que es transparente deja de ser transparente para ser muy espeso y ser turbio. Pero ella te produce secundariamente catarata, glaucoma, y eso es lo que te quita la visión. Porque ella dice que ve un poquitico nada más. Si lo que le está quitando la visión es la catarata, lo operan y vuelve a recuperar su visión. Pero la paneuvitis es difícil de tratar, porque es cíclica. Cada rato, periódicamente te va a dar un episodio, cualquier cosa te va a dar un episodio nuevamente de uveitis y vuelves otra vez al ciclo, esteroides. El esteroide es lo único que la controla. A veces no sabemos la bendición que tenemos con la visión. Con todo. Sí, doctores, cuando hablamos que es genética, ¿a qué edad puede No, aparecer? hay una predisposición genética, no hay edad. Inclusive hay niños, son casos bien difíciles, que nacen con glaucoma. Ya vienen al nacimiento. Por ejemplo, una causa muy común, nace un bebé, necesito que lo vea el oftalmólogo, y cuando tú vas, el bebé tiene un día de nacido y resulta que tiene unos ojos, la parte negra del ojo es grandísima, y es producto de esa excesiva acumulación que tiene del líquido del ojo. Entonces, claro, es un ojo más grande de lo normal, una córnea muchísimo más grande, y esos niños generalmente son sometidos a cirugía e inmediatamente baja el líquido y el ojo empieza a revertirse y llega a la normalidad. Pero eso hasta desde el nacimiento lo hay. Hay una predisposición y genéticamente la tienen, por ejemplo, los hombres de raza oscura, mayores de 55 años, es la predisposición, pero
se puede adquirir desde el nacimiento. Eso es lo que se llama un glaucoma congénito. Doctora, mi esposo comenzó con una catarata allá en Venezuela. Después lo operaron, después le encontraron que tenía esa enfermedad, glaucoma. Y desde allá comenzaron a tratarse, comenzó a tiempo a tratarse. Y ahora que estamos aquí ya tenemos 6 años de estar aquí. Él ha seguido en control. La semana pasada tuvo control y gracias a Dios lo han encontrado bien. No le ha aumentado, pero le mandan gotas en la mañana y en la noche. Así que Sí, lo claro. tienen controlado. Se mantiene. controlado No, con eso. muchísimos glaucomas se controlan con tratamiento. Y justamente de allí la importancia de esa evaluación. Porque tempranamente tú vas a controlar, ¿verdad? Si tienes un glaucoma, lo controlas con tratamiento. El problema es que cuando él avanza, es muy difícil. Yo te quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cuál sería la forma adecuada, o sea, qué beneficios podríamos encontrar para ayudar a esto en la alimentación? Bueno, la alimentación básicamente no va a influir en el glaucoma. E incluso la persona, por ejemplo, que sufre de glaucoma, a lo mejor sufre de tensión baja del cuerpo. Porque realmente no hay un vínculo de la hipertensión arterial con la tensión arterial del ojo, no te van vinculado. Puede producirse muchas veces que a lo mejor la persona que sufra de hipertensión arterial pueda tener a lo mejor que se le rompió un vasito del ojo y llega a lo mejor con un sangramiento, que de paso es algo súper escandaloso porque la piel del ojo es transparente, entonces cualquier cosita se te ve un rojo grandísimo y tiene un sangramiento y resulta que simplemente un esfuerzo, un estornudo, una tos, una persona que tenga gripe, tenga tos, a lo mejor ese esfuerzo le rompió un vasito, sangró y ya. Como cuando uno se hace un morado en cualquier parte del cuerpo igual, pero que en el ojo es escandaloso porque la piel es transparente y la sangre es roja. Pero de que vaya a existir algo, por ejemplo, en la alimentación que vaya a producir un glaucoma, No, que le ayude, o sea, que la persona que lo tenga, bueno, Bueno, consuma, claro. omega 3, ácidos no, grasos, no, todo bueno, eso hay ayuda. muchas cosas, pero realmente que exista algo así, o un alimento, o algún tipo de vitaminas o algo, directamente con el glaucoma no. Ahora, con otras cosas del ojo sí, por ejemplo, la vitamina A, nutrientes, etcétera, el omega, todas esas cosas, pero con el glaucoma directamente no. Sí, por ejemplo, las personas que tienen glaucoma, si a ti te interesa disminuir a lo mejor el líquido, pues entonces empieza, oye, una dieta un poco baja en sal, pero eso no va a influir de manera determinante. Ni hay una vitamina o algo para tú prevenirlo, no lo hay. Yo cuando salgo de la ducha, está rojo, pero Doctora. No, más o menos me han contestado la duda porque estaba pensando, uniendo una cosa con la otra, que pues uno tiene alto contenido de sodio, alta presión en la sangre, pues, pensaba algo. No tiene realmente, no hay una vinculación. El mecanismo de mantener el equilibrio del líquido que está dentro del ojo es solo del ojo. Y ahí es donde hay que trabajar. Lo más recomendable es un chequeo anual. Porque cuando tú vas a tu chequeo anual, bien sea que te lo haga el optometrista o bien sea que te lo haga el oftalmólogo, tú vas a pasar por esa etapa de que te toman la presión del ojo, de que te ven el nervio óptico, a ver cómo está ese nervio óptico. Solo para estar claro, entonces, y la presión entonces, aunque afecta el nervio óptico, viene del frente hacia atrás, por esos canales que pudieran estar obstruidos, o porque no ¿Cómo estuviera... El nervio óptico. O sea, este es el nervio óptico, esta es la parte frontal del ojo. Ah, ya. Tú empezaste a describir la parte de la córnea, la parte del iris y todo eso. Y me pareció que estableciste que el problema de los canales y el crecimiento de la presión está al frente del ojo. Está al frente del ojo. O sea que esa presión va creciendo de frente, no hacia atrás, no es una forma de decirlo, pero No, se produce el líquido y mantiene el líquido en todo el ojo. Pero es al frente, ese líquido se produce al frente. El líquido se produce en la parte del frente, Eso- como decir en el alrededor de la parte negra, Por eso, en el corte del ojo, pero
ese líquido se distribuye en todo el A ojo. eso voy. El problema no está en todo el ojo, o sea, obviamente todo el ojo es el que se afecta, Es el líquido, pero viene de frente hacia atrás. es la cantidad de líquido. Ok. Y se Es produce al algo así frente. como que se produce líquido, recambia el líquido que está en el ojo y el excesivo sale Pero esa y se fuente, mantiene constante. pero mi duda es, esa fuente es al frente del ojo. Está en la parte de enfrente. Ok. Sí, la parte de atrás está el nervio óptico Simplemente es el y globo la del mácula, nervio. que es por el punto sensible de la visión. Una amiga fue donde el oftalmólogo aquí en la Florida y le dijo que de lo mejor que había para lavarse los ojitos en vez de agua era té de manzanilla. Que la manzanilla le sacaba toda esa maleza. Y yo recuerdo que mi madre lo hacía con los ojos y al otro día todo parecía lleno de... Y el oftalmólogo le dijo a ella eso, que usara té de manzanilla por la noche para lavarse así tibio los ojitos. Bueno, mira, nosotros los oftalmólogos lamentablemente prohibimos los lavados de los ojos con cualquier otra cosa que no sea agua. Porque la córnea, que es la parte transparente del ojo, es algo súper sensible, súper sensible. Y cualquier infección en la córnea le puede a usted producir una úlcera que pierde el ojo. En una semana, en 2 días, en 3 días. Es una cosa increíble. Entonces la manzanilla tiene residuos orgánicos. Las posibilidades, si tú la hierbas y todo lo demás, de que hay residuos orgánicos que se van a quedar allí, que secundariamente pueden producir una úlcera, son muy elevados. De hecho, es una de la manzanilla es una de las razones que agravan, por ejemplo, cuando ya tienes una úlcera. Oye, mira, me cayó una cosita en el ojo y tengo un puntico blanco ahí. Entonces déjame lavarme con manzanilla. Y ese puntico blanco ahí se transformó en una tremenda úlcera, porque cuando tú le colocas manzanilla se infecta. O sea que se con solo agua nomás, se lavan eso. Solamente agua. El ojo no tiene por qué lavarse absolutamente con nada. Agua limpia, agua estéril. Doctora, una pregunta, cuando los niños a temprana edad son miopes, que se le ponen unos glasses bien dobles, ¿tiene que ver con la glaucoma o no? No tiene nada que ver con No, eso. eso ni siquiera es una enfermedad, es una alteración refractiva, genética. Los papás usan lentes, los hijos también. No tiene nada que ver con esta enfermedad. Eso tiene que ver más bien con el tamaño y la forma del ojo. Los lentes tienen que ver con el tamaño y la forma de los ojos. Y la edad, pero ya esa es la presbicia después de los 40 años. Hay quienes ya no usan lentes. Sí. Solamente de sol. Una pregunta, pero que hay de acerca que dicen, lo que pasa es que los oftalmólogos, esta gente lo que quieren es sacar dinero y cada vez que tú vas con una prescripción, o sea, tú usas un espejo, ya el próximo año eso te va perjudicando más. Normalmente los lentes deberían durar 2 años, dependiendo de la edad, porque las personas jóvenes son distintas, sus fórmulas cambian muy rápido, pero ya los adultos después de los 40 años que básicamente usan fórmula para leer y probablemente ya, digamos, el cansancio de su ojo va también haciendo fórmula de leer, cada 2 años es suficiente. Eso de que el lente, de que eso va progresando y eso se Va debe progresando cada 2 años al envejecimiento del ojo, envejecimiento. El ojo es uno de los lugares donde inevitablemente se ve la edad de la persona. La persona después de los 40 años, su deterioro visual es inevitable. ¿Qué función tiene la coroila? ¿Cómo? La coroila, ¿qué función tiene? Es como decir la cámara oscura del ojo. Es como decir la capa vascular del ojo que hace como efecto de una cámara oscura que permite que la visión se produzca. Como una pantalla. Es una capa del ojo que son puros vasos. Ahí están las venas, las arterias, todo. O sea, la luz entra por la pupila, por el iris, por la pupila. Entonces se refracta en la coroila. No. La coroides es la capa media del ojo. Después de eso viene la retina, la sensibilidad del ojo, las fibras nerviosas que permiten que nosotros veamos los conos, los bastones. Entonces la visión mía se desarrollaría entonces ¿a dónde? En el iris, acá. No. O sea, me refleja. La visión es como un reflejo de lo que internamente el ojo, como si fuera una cámara fotográfica. Usted ve una imagen
y esa misma imagen se replica adentro, exacto. Y vuelve a reflejarse como... Y vuelve a reflejarse. Y el punto sensible es la mácula, que es el punto de visión del ojo. El nervio óptico es solamente el que distribuye las fibras nerviosas, pero la sensibilidad del ojo que nos permite ver es la mácula. Gracias, doctora. Quiere decir que mi esposo es de leer. Quiere decir que aunque tiene la glaucoma, sí, claro, que es lo que yo la decía. tiene controlada y... La tiene controlada, pero una persona que a lo mejor le falta poco para perder la visión, sigue viendo. Porque sigue viendo en forma hasta que finalmente hace así y cierra. Se acabó el límite de visión que tenía, cada vez va siendo más delgado. Tú haces así y yo me puedo ver la mano aquí, me puedo ver porque tengo ese campo visual. Pero una persona que tiene glaucoma, inclusive va haciendo así, no se ve la mano, no me la veo, no me la veo, no me la veo, no me la veo. Y ahí tú mides inclusive lo que es tu propio campo visual. Uno mismo puede hacerse su examen visual, tú haces así, yo ahí ya veo mi mano. El que tiene glaucoma a veces hace así y no se la ve en la medida en que va avanzando. Porque tú vas perdiendo, al revés de la foto, aquí vas perdiendo las fibras nerviosas de adentro, porque es como el punto más sensible. Y es como que el líquido excesivo que está en el ojo empieza como a hacer una presión y presión y presión que va haciendo que el hueco cada vez sea más grande y se va, en la medida en que va agrandando, va destruyendo todas las fibras del nervio óptico. Entonces así mismo tú pierdes la visión. En la medida en que ella va haciendo presión y el hueco se va haciendo, el orificio se va haciendo más grande, nosotros vamos perdiendo visión de afuera hacia adentro. Glaucoma. Glaucoma todo el mundo. En Cuba, como aquí también, todas las iglesias tienen un proceso que se llama obra misionera. Se va a los hospitales, se va a las casas, personas que no pueden ir a la iglesia, pero se le hacen la visita a la casa. En Cuba nosotros visitamos a una señora de 100 años y ella leía el periódico, las letras chiquitas. ¿Cómo se explica? Claro, hay muchos mecanismos. Hay muchos mecanismos. La persona, si está sana, si no tiene catarata, si no tiene una enfermedad, puede perfectamente ver. Delante de mí, ella con el periódico, las letras chiquitas, ella siempre vuelve. Mire, aquella señora quedó como una pavita. Ella tampoco necesita lentes para leer. Quedó de 15. Esa misma. No lo ven todo, hay que tener cuidado. Cuando yo vine aquí hace un año, le dije a ella, después que se opere, le van a cambiar hasta el color de los colores. Porque el brillo de los colores cambia. La gente le da miedo, pero después de que se opera, le cambia la vida, sobre todo porque ya no necesita, ya no depende de los lentes. Y si yo me quiero operar para no usar lentes, ¿puede ser? Sí, claro. Hay muchos tipos de cirugía. Yo tengo los dos, pero eso es considerado una cirugía estética y no la cubre el seguro, ¿no? Pero si tuvieras catarata, no, pasa así, te operas y quedas viendo chévere. Y hoy por hoy hay unas tecnologías increíbles que te permiten ver de lejos, de cerca. Hace años se operaba y solamente veías de lejos y te ponías lentes para leer, ¿verdad? Pero ahora no, ahora se utilizan los lentes intraoculares multifocales y hacen juego un ojo con el otro ojo y tú ves chévere de lejos, de cerca, todo. ¿Y eso es caro? Que no cubre que la costoso, ¿como cuánto? ¿Cómo? La miopía no la cubre. Depende. Pero los seguros no cubren quitarse los lentes. Me pregunto. Pero por ejemplo, el caso de la miopía. No, tampoco. Ningún seguro te lo cubre. Eso es estético. Sí, no, eso sí lo cubre. Yo ni pregunto. Ahí aprovecha uno. No, te hacen tu procedimiento y ya. Doctora, y ahora que me van a poner ese lente en este ojo, ¿voy a quedar viendo más de un ojo que de otro? Te van a poner un lente monofocal, solamente de lejos, y vas a tener que usar tus lentes de montura para poder leer. La única opción de que tú pudieras estar como la señora Elsa es que te operen los dos ojos. Generalmente operas un ojo y esperas de 1 a 2 semanas para operar el otro. En Venezuela, no. En Venezuela somos más radicales. Operamos un ojo y a más tardar en 1 semana tenemos que operar el ojo para que la persona pueda tener visión binocular, es decir, con los dos ojos, cuando se pone ese tipo de lente. Porque el problema es que cuando tú operas,
Hay posibilidades de infección como en cualquier parte, pero una infección interna del ojo acaba con el ojo. Y hay muchísimos casos, eso se llama endoftalmitis, muchísimos casos donde operan a una persona y a la semana hay que sacarle el ojo. Porque a lo mejor sí, se infectó y se llena de pus completo y destruye todas las estructuras del ojo en un momentico. En 3 días, 4 días, se acabó el ojo. El ojo, las cirugías oculares son muy delicadas. Todos los equipos, inclusive, son esterilizados con productos especiales que garanticen que son absolutamente estériles. Doctora, la pregunta, una amiga mía cuando pequeñita empezaba a jugar al fútbol y le dio en la cabecita. La niña vio eso tan normal y la mamá no la llevó al médico. Ella creció y hoy en día perdió una vista por ese golpe. Sí, puede ser. Sí. Yo decía, por ejemplo, puede haber sido muchas cosas, desde una catarata, puede haber sido que le dio a lo mejor un glaucoma postraumático. El ojo es demasiado delicado, demasiado. No sabemos. Yo estoy viendo por obra de Dios porque a mí me cayó un canto de madera, me dio un negro aquí y tuve ciego como 5 o 6 horas. Me dieron 5 horas. Pero ahora mismo yo bien opaco por ahí. Porque le debe haber quedado alguna cicatriz en la costa. ¿Qué puede hacer él? No, depende de lo que la causa, tratar la causa. Doctor, ¿y el rayo X es el ¿El qué? láser? ¿Es algo? No, mira, ¿Pero para qué? Para operar. No, claro, no, eso es excelente. Eso son técnicas absolutamente precisas. Son técnicas precisas. Todo eso es controlado así, por milímetro, exacto, con equipo que es exacto. Porque a mi mamá hace años operaron, pero le abrieron el ojo y le pusieron ahí el. Esa es la cirugía de catarata en el medio convencional, que es que te abren el ojo y te sacan la catarata y te meten el lente. Sí, no, pero ahorita no, ahorita es básicamente casi que con láser. ¿Se recomienda la sunglass? Sí, claro, totalmente. Eso es súper necesario. En el caso mío, esto cuando le da el sol se pone oscuro, eso es transicio. Sí, claro, porque te protege del rayo ultravioleta. El rayo ultravioleta es el que me puede dañar. El ojo. Precisamente, ¿qué parte del ojo me puede dañar? La mácula, por ejemplo, sí. Te produce catarata. La luz del sol produce catarata. Con el tiempo. La diabetes afecta a los ojos. Totalmente. La diabetes afecta muchísimo al ojo. La persona diabética tiene que tener un control muy estrecho, tiene riesgo de padecer glaucoma. A la persona diabética se le neovasculariza el ojo dependiendo de su diabetes y tiene que tener un control muy estricto. Generalmente se les hace láser en la retina para evitar que la diabetes afecte el ojo al punto de que pierda la visión. ¿Y el pterigio? ¿Qué puede decir? No, eso es lo mismo que estaba hablando él. El pterigio es una carnosidad que se va montando en el ojo, se opera y ya es algo externo totalmente. ¿Y riesgo? No, muy bajo. Y una buena alimentación. Un buen consumo de vitamina A o lo que sea, ya, normal. El ojo no es tan sensible en la parte de la alimentación. O sea, algo que sea una alimentación balanceada, que tenga sus vitaminas. Bueno, vamos a darle paso al doctor. Gracias. Esas respuestas, esas preguntas de manera tan directa y franca y concreta. Y le digo a Dios gracias porque tenemos a este personal con nosotros. Muy de tristeza que por las circunstancias de la vida, tanto personal súper extra especializado, ¿verdad? Esté rondando, por así decirlo, ¿verdad? Otros escenarios, otras esferas, otros mundos. Bueno, Dios mantiene el control y realmente pues en ello confiamos. Pero doctora, estamos muy agradecidos por su cariño, por su experiencia, por su veteranía, por su expertise y realmente tener la oportunidad de venir y explicarnos a nosotros
y nuestras preguntas, nuestras dudas que a veces la tenemos y nunca la respondemos, porque usted va al médico primario y pues realmente usted la hace, pero no necesariamente nosotros tenemos la capacidad de poder satisfacer con una explicación tan cercana a nuestras preguntas las respuestas que tenemos. Así que gracias a ustedes por venir, gracias doctora por darnos esa oportunidad y vamos un aplauso más. Thank you.